¿Me confirman, por favor, si se llega a ver la pantalla? Sí se ve. Sí. Sí, gracias. A ver, entonces, ahora sí, ya comenzamos con esta primera sesión que, como les digo, ya la vieron, así que prácticamente va a ser ya un repasito para ustedes. Ok, ya. Aquí, la primera semana, ya conocen, es genética médica. Entonces, para comenzar, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que significa genética, más o menos, o recuerdan que les mencionaron en su clase? No importa si se confunden. ¿No? Entonces, a ver, vamos a hacer. Genética, prácticamente ustedes ya llevaron biología molecular, entonces la genética es una rama que va a partir de la biología, que se va a encargar de estudiar lo que es los genes, como su propio nombre lo dice. O sea, ¿qué es genes en sí? El ADN. ¿Ok? Toda esa información que nos conforma nos hace quienes somos. Y también diferentes mecanismos de herencia o de transmisión. Como médicos, ¿por qué creen que es importante que veamos genética? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna vez han escuchado alguna frase relacionada a la genética? ¿O por qué creen que tenemos que estudiar? ¿Por qué está en nuestra malla? Si no podríamos irnos directamente a la embriología, pero ¿por qué vemos genética? Sí, dime, Nicole. ¿Será porque la genética tiene que ver con lo que es el embrión, ya que contiene tanto el ADN de la mamá como del papá? Claro, o sea, nosotros no simplemente aparecemos, somos la suma de todos nuestros ancestros. Seguramente han escuchado alguna vez que eh, cuando una madre tiene recién a su bebé le dicen, ay, ha sacado tus ojos o tiene el cabello de tu papá. Prácticamente somos la suma de toda esta información que viene de nuestros antecesores, ¿ok? Lo que nos aporta nuestro padre, lo que nos aporta nuestra madre para que seamos como somos. Pero así como la genética tiene este lado tan bonito, también si hablamos de genética, podemos hablar de patologías, problemas que tienen que ver con esta herencia, como puede ser el síndrome de Down. ¿Quién no conoce a una persona con síndrome de Down? O quizá otras condiciones, como pueden ser, por ejemplo, el glaucoma, la hipertensión arterial, la diabetes. Todo eso también tiene bases en la genética. Es por eso que la genética es tan estudiada por los médicos. Y hay una serie de ramas que tiene la genética. No les pido que aprendan todas, simplemente que las tengan un poco en cuenta porque de las que más hablaremos en el curso serán de estas tres primeras. ¿Ok? La genética clásica, que también la conocen como genética mendeliana, que quizá la han visto en biología, es prácticamente la parte de genética de herencia. ¿Ok? Después está la citogenética, que se va a encargar de estudiar a los famosos cromosomas, que también en un ratito los iremos viendo. Disculpen mi cromosoma tan feo. Y la genética molecular, que es prácticamente el estudio del ADN. ¿Qué quiere decir molecular? Es desde lo más pequeño. Entonces, nuestros genes están prácticamente en nuestro ADN. La genética molecular lo estudia desde ahí. No sé si se acuerdan también de las bases nitrogenadas que quizá han visto antes, la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo, la timina. Todo eso también es lo que va a estudiar la genética molecular. Cómo una alteración tan pequeña puede tener una repercusión tan grande en la salud general de la persona. Y después otras ramas que no vamos a ver tanto,
quizá en algunas patologías mencionamos algo que está relacionado, como la genética bioquímica, que tiene más que ver con el metabolismo, las enzimas, genética poblacional cuando estamos estudiando grandes grupos, inmunogenética, que es esta parte de la evolución de la defensa de nuestro organismo, genética del desarrollo, que también tiene que ver con genética a nivel de grupos, cómo van pasando estos cambios generación tras generación, la epigenética, que son cambios en nuestro ADN, activación, supresión de diferentes genes, y ya las demás ya más o menos pueden sacarlas por su nombre: farmacogenética, relacionada a farmacología, ingeniería genética y después la genética microbiana, que es muy importante, por ejemplo, cuando estamos hablando del desarrollo de vacunas. Entonces, los que quiero que recuerden de aquí principalmente son los tres primeros, que son los que más vamos a estar viendo. De hecho, en un ratito vamos a hablar un poquito de citogenética. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Así que, resumen de esta diapositiva: ¿qué es la genética? Una rama de la biología que va a estudiar nuestros genes, cómo estos varían, cómo se heredan. ¿Ok? Ahora, una parte muy bonita que han visto en su teoría y que quizás ya llevaron su primera práctica, ya lo vieron, que es el árbol genético familiar. ¿Qué sucede? Si ustedes deciden irse más por la rama para ser médicos genetistas, va a llegar un paciente a su consultorio y le va a decir: ay, doctor, estoy teniendo esta serie de sintomatologías. Por ejemplo, sí, doctor, no sé por qué mi madre tiene tantos problemas cardíacos, igual yo tengo muchos dolores en el pecho, y ella me ha contado que mi abuelo también padecía, inclusive falleció por un paro cardíaco. Entonces ustedes van a decir: si se repite tanto en la familia, quizá tiene que ver algo con la herencia genética. ¿Cómo van a poder organizar toda esta información que el paciente quizá les está soltando al aire? Gracias a un árbol genético familiar, que es un esquema, como les puse aquí, sencillo, organizado, donde ustedes pueden retratar diferentes comorbilidades genéticas, ¿ok? En pequeños diagramas. Y así ustedes reciben el historial clínico del paciente, lo trazan de esa forma y va a ser mucho más fácil poder resumir toda esta gran información, toda la información de generaciones y generaciones en la familia. Entonces, ¿qué es lo principal que tienen que saber aquí? Hay diferentes signos para poder representar a cada personita. En el caso de los varones, seguramente ya saben, que se representan con un cuadradito, y las mujeres se representan con un circulito. Aquí, también, aquí está. Estos son todos los gráficos que les dan la teoría y que algunos de ellos tienen que memorizarlos. Quizás en la práctica ya les hicieron hacer su árbol genético familiar. No estoy segura si todavía han llevado ya eso en práctica. Entonces, sí, ya. Y aquí más o menos para que lo vean. El sexo masculino, femenino, cuando no lo conocemos, desconocido. Pero ¿cómo es posible que no sepamos cuál es su sexo? Bueno, si ustedes están trazando 3 generaciones atrás, quizá el paciente no recuerde si es un paciente de edad avanzada, no se acuerda del sexo de la persona. Entonces lo trazan como un rombito para tenerlo en cuenta. Después, lo más importante del árbol genético familiar es el paciente. ¿Y cómo sé cuál de todos estos circulitos, cuadraditos es mi paciente? Señalándolo con una flechita, como ven aquí. Y el paciente se le conoce como probando o propósitos. ¿Ok? Entonces, lo señalamos con una flechita y todo el árbol genético familiar tiene que partir a partir de él, para la redundancia. ¿Ok? De ahí, cuando vemos casos de pacientes que tienen muchos hermanos o muchos tíos, en lugar de trazar todos los cuadraditos, lo podemos resumir como el símbolo más la cantidad de personas. En este caso, aquí estaríamos hablando de 4 varones. ¿Ok? Cuando hablamos de portadores de condiciones, les trazamos un puntito en medio. Pero si se trata de individuos que están enfermos, entonces se le tiene que colorear completamente. Y ya. Si hablamos de alguno que ya ha fallecido, se le puede trazar un aspa
o una X. Y este de aquí, que es, uy, se me trabó este de aquí, que es en el caso de gemelos. Ok, cuando son gemelos disigóticos, ¿qué quiere decir? Traducción, mellizos, gemelos que no se parecen, digamos, se trazarían de esta forma. Cuando son monocigóticos, o sea, gemelos idénticos, tienen que trazar una línea entre ellos. Y ya, eso sí es simple. Ok, esto generalmente si entran al examen es una sola pregunta y les ponen marque la respuesta verdadera o marque la respuesta falsa, más o menos para que ahí tengan la idea. Y acá hay más símbolos, adopción. Me acuerdo claramente que este me tocó en un pasito de práctica dibujarlo. En el caso de adopción y después, como les dije, individuos fallecidos que solamente tienen que colocarles un aspecto. Aquí, individuos afectados, ya saben que los tienen que colorear. Si son afectados fallecidos, pues tienen que tacharlos. ¿Qué sucede si tenemos el caso de un paciente que tiene muchas comorbilidades genéticas? Digamos, tiene diabetes mellitus tipo 1 y también padece de glaucoma. Entonces, le ponemos varios colorcitos o varias líneas de diferentes colores para poder identificarlo. Y ya está. Por ejemplo, podremos colocar una línea así de un color representando, eso se tiene que añadir en la leyenda, lo que es el glaucoma y otra línea representando ¿qué les había dicho? Se me olvidó el otro ejemplo que les había dado. Bueno, representa, ya, diabetes mellitus tipo 1. Podemos inclusive añadir otra más representando el cáncer de mama y ya está. Y acuérdense que el cáncer de mama es un cáncer de tipo hereditario. Creo que después lo van a ver un poquito en microbiología. En una parte hay un artículo que les menciona un poco del cáncer de mama y del BPH. Bien, más símbolos. Sé que en su teoría les han dado mucho más, pero aquí les estoy colocando los principales. Esto es lo que les decía de los caracteres. Y cuando colocan relaciones entre personas es muy importante. ¿Por qué? Porque hay condiciones genéticas que se heredan cuando los pacientes son consanguíneos, cuando los padres, perdón, son consanguíneos. ¿Ok? La mayoría de herencias autosómicas recesivas, que las han visto en su segunda teoría, es cuando, por ejemplo, los padres son hermanos, padre e hija, o son primos. Entonces, es muy importante que esto sea representado en el árbol genético. En el caso de parejas no consanguíneas, pues se traza de cualquiera de estas formas, dependiendo de la relación, y cuando es una pareja consanguínea, se tiene que trazar así, con dos líneas. Y aquí, finalmente, los últimos casos, que son los casos de infertilidad, cuando no llegaron a tener hijos. Y eso sería, en general, la parte de árbol genético. ¿Tienen alguna pregunta con el árbol genético? O algo que quizá vieron, no sé, que no les quedó muy claro. Igual si ya lo vieron en práctica, genial. Cuando les den su examen, lo más probable es que les pongan, por ejemplo, eh, ¿cómo ya, cuando es una pregunta de verdadero o falso, marque la opción verdadera. En el caso de viudez, se dibuja una línea con tres aspas y te ponen más opciones. Ya, tú sabes que esa es la correcta, entonces la tienes que marcar. Otra opción que te pueden poner. El árbol genético familiar es un resumen esquematizado que permite organizar la herencia genética de un probando. Esa sería la verdadera, la marca. Generalmente lo que les ponen son características o preguntas simples, no muy rebuscadas, de los signos principales que utilizan para desarrollar. Entonces, por esa parte, todo tranquilo. Ahora sí, ya nos vamos a genética como tal, chicos, con lo primero que era citogenética. Si se acuerdan lo que les dije, ¿qué estudiaba la citogenética? Ya hay un pequeño spoiler en la diapositiva. ¿El cromosoma? Exacto. Toda la citogenética va a girar en torno a los cromosomas. ¿Se acuerdan cuántos cromosomas tiene un ser humano?
46. 23 pares. Sí, 46. 46 o 23 pares. Vienen, sí, digamos que son parejitas de gemelos. Tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2. O sea, en total, 46 cromosomas que vienen parejitas. Ok. ¿Por qué son tan importantes los cromosomas? Justo lo que les decía. El cromosoma es aquel que va a contener el ADN. El ADN es una cadena súper extensa. Es como una escalerita. Ya lo verán en la semana 4. Es así, una escalerita de 2 listones. Y todo eso no puede contarse en la célula, es demasiado grande para que pueda estar ahí todo estirado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Prácticamente condensarlo, hacerlo muy chiquito para que pueda caber toda esa información. Y para eso están los cromosomas. O sea, son ADN más histonas. ¿Qué son las histonas? Nada más y nada menos que proteínas. Y ya. Y los cromosomas también, digamos que los podemos discriminar, dividir en grupos. Y dependiendo a qué vamos a armar esos grupos, dependiendo de los centrómeros. ¿Qué es el centrómero? Es este lunarcito, digamos, o ombligo que tiene el cromosoma, el cual va a unir dos cromátidos. Este de aquí es una cromátida y este de aquí es otra cromátida, que pertenecen a un cromosoma. Entonces, ¿qué es este centrómero? Las mantiene unidas. Y ya, y los cromosomas pueden tener el centrómero ubicado en diferentes partes. Quiero que vean el cromosoma como una personita. Entonces ahí más o menos ya lo pueden sacar más fácil. ¿Cómo los vamos a dividir? ¿Qué hace el centrómero? Lo separa justo a la mitad. Ahí está la personita. ¿No? Los bracitos de arriba se les conoce como brazo P. Y lo que vendría a ser las piernitas, el cromosoma, es el brazo P. Todo esto es una de aquí. ¿Ok? Y ustedes dirán, uy, pero a mí, ¿por qué me interesa saber del brazo P y del brazo Q? A veces les presentan alteraciones y les dicen, tal alteración está en el cromosoma 17Q. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Bueno, si ustedes dibujan su cromosoma, ya van a saber que es el cromosoma 17 y que la alteración va a estar localizada, por ejemplo, aquí, en el brazo. Y ya, para eso sobre todo sirve. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la ubicación del centrómero en relación a cómo vamos a llamar a nuestro cromosoma. Si el centrómero está localizado justo en el centro, haciendo que el brazo P sea igual al brazo Q, entonces es un cromosoma metacéntrico. ¿Sí? Si el centrómero está localizado un poquito más arriba, haciendo que el brazo P sea un poquito más chiquito que el brazo Q, entonces es un cromosoma ligeramente submetacéntrico. Así se los pueden ensuciar. Después, si el centrómero está más arriba, haciendo que sea el brazo P un poco más chico que el brazo Q todavía, pero todavía podemos verlo en el brazo P, entonces va a ser un cromosoma ya ahora sí submetacéntrico, en todas sus letras. Y el último caso, que es el cromosoma acrocéntrico. Si el brazo P, perdón, si el centrómero está localizado tan arriba que el brazo P se ve tan chiquito, mucho más chiquito que el brazo Q, entonces estamos hablando de un cromosoma acrocéntrico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como data, los cromosomas acrocéntricos son los que más alteraciones genéticas llegan a tener, o sea, los que nos generan más problemas. Por ejemplo, el síndrome de Down es causado por una alteración en un cromosoma acrocéntrico. Y la mayoría de lesiones, de inserciones, ocurren en estos tipos de cromosomas. Son los que están más tentados a alterarse, digamos. Y ya, otra cosa que tienen que recordar de los cromosomas acrocéntricos es que no es que el brazo P no exista. Está ahí, pero es muy chiquito que casi ni siquiera lo notamos. Aquí hay una imagen, digamos, con zoom de un cromosoma acrocéntrico. Entonces, esta parte de aquí que lo conecta sería el centrómero. Le voy a hacer más zoom, ya. Esta parte de ahí que lo conecta sería el centrómero. Y todo esto es el brazo P. Ahí conocemos esta partecita del brazo P como talo y ya lo que está al final serían los satélites, que ahorita hablaremos un poquito más de esas partes.
Y ya, a grandes rasgos, así es como podemos dividir a los cromosomas dependiendo de dónde está el centrómero. Ahora, partes del cromosoma. Porque sí, ya vimos centrómero, pero tiene más cositas que tenemos que recordar. Primero, como les dije, el cromosoma está conformado por dos cromátidas, que son estas de aquí, que están unidas por el centrómero que ya vimos. ¿Ok? ¿Qué son las cromátidas? Son copias idénticas de ADN. ¿Ya? Y simplemente se encargan de eso, de conformar el cromosoma. Tienen información genética similar y en la mitosis es que estas se separan y es así que cada una puede dar una célula hija, copiar el material genético. Nada más. Después, bueno, el centrómero, que ya lo acabamos de ver, que se encarga de unirlas. Y esta proteína de aquí, que es el cinetocoro, creo que les hablan un poquito de ella en biología, está abrazando, digamos, a todo este centrómero. ¿Para qué va a servir? Es una proteína que prácticamente facilita que los cromosomas se puedan mover sin que todo este complejo se destruya totalmente. ¿Ok? Digamos que en una construcción es el cemento de los ladrillos. Prácticamente ayuda a mantener las cromátidas ahí, unidas, abrazaditas. Y ya. Después tenemos lo que son los telómeros, que como ven están hasta casi al final de los bracitos del cromosoma. ¿Y para qué son los telómeros? Aquí piensen que el cromosoma le gusta mucho unirse a sí mismo, digamos, o unirse a otro cromosoma. O sea, digamos que este es el cromosoma, y si tú lo descuidas, se une a sí mismo y se hace un anillo. ¿Para qué son los telómeros? Son secuencias repetitivas de ADN, cuya principal función es evitar eso, que los extremos del cromosoma o se unan a otro cromosoma o se unan a sí mismo, ¿ok? O ya se degraden. Entonces, los telómeros son estas secuencias. ¿Qué secuencia es específicamente? Aquí se las coloqué. Vi que vino en un examen, por eso también se los puse acá. TTAGGG. Esa es la secuencia que está en los telómeros, que son los que impiden que se destruya nuestro cromosoma a sí mismo, que se unifique a sí mismo. Y ya. Esas serían las partecitas del cromosoma. Aquí hay bandas, pero hay otra diapo en la que les voy a explicar un poquito más eso. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces paso a explicarles esta partecita. Justo lo que les estaba diciendo. A ver, cuando vean alguna eh, anomalía hereditaria, una anomalía genética, les van a poner un código así, por ejemplo. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Bueno, ahí vamos a ver, vamos a ir desmenuzando cada parte de ese código. Primero ya saben que cromosoma tiene un número, ¿no? Depende de su par. Puede ser 1, 2, 3, 4, así hasta el 23. ¿Ok? Bueno, hasta el 22 porque ya saben que el último par son cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué va a conformar a este cromosoma? Tenemos los dos bracitos que ya vieron, el centrómero, pero en cada bracito van a haber bandas. Y dentro de esas bandas van a haber subbandas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? En esa banda hay una gran cantidad de genes. Y en esa subbanda, que está dentro de la banda, hay un locus que tiene un gen en específico, ¿ok? Un gen que se encarga de hacer cierta cosa en específico. Entonces, es así como se divide. O sea, en orden tendríamos nuestro cromosoma que tiene su número, después uno de los brazos, luego de los brazos seguiría la banda y luego de la banda seguiría la subbanda, ¿ok? Es prácticamente ubicarnos a grandes rasgos. Es como decir, ¿en qué continente estás? En América, país, Perú. ¿Qué parte de Perú? Lima. ¿Qué distrito? Magdalena. Ya, algo así. ¿Ok? Es como para poder ubicar exactamente dónde está el gen que está ocasionando el problema. Entonces aquí les puse un ejemplo
para que lo vean. Neurofibromatosis. ¿La alteración dónde está? En el 17q11.2. Traducción, cromosoma 17, brazo Q, banda 11, subbanda 2. Esa sería prácticamente dónde está localizado el gen de la afectación. Si yo les coloco, por ejemplo, a ver si alguien se anima. Ya. ¿Cómo se leería esto? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Cromosoma 15, brazo P, banda 3 y subbanda 1. Exacto, perfecto. Y ya, y ahí cuando lo vean, cuando les pongan, por ejemplo, acondroplasia o síndrome de Marfan, les van a poner igual así, dónde está localizado el gen, y ya ahí más o menos pueden ubicarlo. Pueden trazar mentalmente su cromosoma y saber exactamente dónde está la alteración. Y ya, chicos. Ahora, otra cosa que seguro también ya han visto en práctica, la clasificación de los cromosomas. Sí, ya los discriminamos por dónde está su centrómero, pero también podemos diferenciarlos por más cositas. En este caso sería el tamaño y, bueno, la morfología del cromosoma. Uy, el tamaño y la morfología del cromosoma. Entonces, esta es la división que ha quedado ya pactada de los cromosomas. Ahí está. Seguramente quizá ya la han visto, ¿ok? En su mayoría, los cromosomas son submetacéntricos. Si se dan cuenta, solamente este grupo de aquí, grupo D, y el grupo G y el cromosoma Y son los cromosomas acrocéntricos. Y el resto, miren este grupo, el C. Todos son submetacéntricos. Entonces, no les digo que champeen, pero si no se acuerdan, recuerden que lo más común es que son submetacéntricos, ¿ok? ¿Qué les pueden preguntar de acá? Como ven, todos ya están definidos por sus grupitos, pero los que aquí no han colocado en qué grupo pertenecen son los cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. Y esos también son los que generalmente les preguntan más, no solamente en las clases prácticas a veces, sino que también quizá como pregunta de algún examen. Últimamente he visto que se están preguntando, ¿tal cromosoma a qué grupo pertenece? O el cromosoma X, ¿a qué grupo pertenece? O si tal cromosoma es metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico. Entonces, ¿a dónde pertenece al grupo, a dónde pertenece el cromosoma X? A este grupo de aquí, que es el grupo C, que como pueden darse cuenta se parecen mucho a él, ¿ok? ¿Y a dónde pertenece el cromosoma Y? Como es un cromosoma acrocéntrico, o sea que su brazo P es mucho más chiquito que el brazo Q, pertenece a este grupo de aquí, que es el grupo G. Con el cromosoma 21, que es el que se altera en la trisomía del síndrome de Down, y con el cromosoma 22. Son cromosomas muy, muy pequeños. Y ya está. Así es más o menos como debieron haber visto los cromosomas en su práctica. No sé si todavía les entregan su fichita para que más o menos localicen cada uno. Hay dos tipos de tinción aquí. Esta es la YEMSA y esta es coloreo por bandas. Acá se los puse. La YEMSA es la coloración más general, más tradicional, digamos, de los cromosomas. ¿Ok? ¿De dónde sacamos estos cromosomas? Puede ser del líquido cefalorraquídeo, lo podemos sacar también haciendo una punzada en el dedito con un poquito de sangre, un frotis bucal, de todos lados. Em, Ahora, la parte de bandeo es en sí coloración. Hay dos tipos de bandeo para los cromosomas. La primera que es la convencional y la segunda que es la citogenética molecular. ¿En qué se diferencia cada una? Bueno, primero que la molecular es mucho más cara. Eh, y segundo que la convencional, digamos, es para determinar eh, grandes lesiones. O sea, si al cromosoma le falta gran parte de su brazo P, si está duplicado, si se ha traslocado algún pedacito de un cromosoma a otro, si faltan cromosomas, si hay cromosomas de más, para eso es la citogenética convencional. Mientras que la citogenética molecular
es uso ya de diferentes tecnologías para poder analizar el ADN. Es muchísimo más preciso y puede haber inclusive microdeleciones, mutaciones muy pequeñas que son imposibles de ver con la citogenética convencional. Ahora, sé que en su teoría les describen un poquito de cada una de ellas. Les voy a ser sincera, yo he visto que principalmente les preguntan diferenciar. Les ponen eh, señal de cuál pertenece a la citogenética convencional o cuál pertenece a la citogenética molecular, y ustedes tienen que saber cuál pertenece a cuál. En el caso de la convencional tenemos a las bandas G, a las Q, C, R y NOR. De aquí las que más se utilizan son las bandas G y las bandas C. Y después la citogenética molecular, tenemos el FISH clásico, MFISH, el SKY y el CGH. Cuando lo vean su teoría van a ver que el cromosoma prácticamente todito lo pintan y ahí pueden ver de un color diferente cada bandita. Eso es para poder detectar si hay una microdeleción en algún cromosoma que esté generando la alteración. Aquí en Perú trabajamos con citogenética convencional, por si acaso, también por el material que se necesita y por los costos. Entonces, cuando repasen esto, acuérdense de principalmente discernir cuál pertenece a cuál grupo. Y ya. A ver, esta parte que es cromatina sexual, la cromatina sexual sí los va a perseguir en todos sus exámenes, así que anótenla bien. ¿Qué es cromatina sexual? También se le conoce como el corpúsculo de Abad. Como ustedes saben, en nuestra conformación, nuestro cariotipo, en el caso de los varones, ellos van a tener el cromosoma sexual X y el cromosoma sexual Y. Pero las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿ok? Cada padre aporta uno de estos cromosomas sexuales. ¿Qué sucede? Que las mujeres al tener dos cromosomas X, uno de ellos va a tener que inactivarse. Es por eso que la cromatina sexual la encontramos en mamíferos hembra, porque en el caso de los varones los dos están activos, los dos tienen información que se transcribe. En el caso de las mujeres, solamente uno de ellos. ¿Y dónde vamos a encontrar la cromatina sexual? En células somáticas en interfase, que es ese lapso en el ciclo celular donde no se están, digamos, reproduciendo las células, que si lo recuerdan todo el ciclo celular, la profase, metafase, anafase, telofase, la interfase era ese punto en medio, que a veces lo toman como preparación para mitosis, pero también lo pueden tomar como un periodo de calma en el que la célula solo cumple sus funciones y no se está dividiendo. Ahí es donde vamos a hallar la cromatina sexual. ¿Y qué es? Es esta cosita minúscula, es el lunarcito, la pequita que tiene la célula. ¿Ok? Entonces vamos a tener un cromosoma X que está chambeando, digamos, y el lunarcito, que es la cromatina sexual. ¿Cómo ocurre este proceso? Tenemos esta señora aquí que es Mary Lyon, la cual es la que descubrió el proceso en el cual vamos a tener a esta cromatina sexual, a este corpúsculo de Barr, que es la ionización. Inicialmente, en la etapa intrauterina, estamos todo ok con los dos cromosomas X. Sin embargo, va a haber un día, que es el día 16, en el que este gen, que es el gen CIST, va a llegar y va a pintar totalmente este cromosoma, ¿ok? Haciendo que se condense. Y así este cromosoma no va a actuar en la transcripción de información, o sea, no va a aportar. Esto ocurre generalmente el día 16, es al azar. Se puede inactivar el cromosoma X que otorgó la madre o el que otorgó el padre, ¿ok? ¿Y dónde se encuentra este gen? Justo aquí. ¿Alguno se anima a leer este cosito de acá? Cromosoma X, brazo Q, 13, banda 13 y subbanda 2. Listo. Ahí está el gen CIST. Pregunta de examen, aunque no parezca, es un dato que está en el PPT, pero sí ha venido ubicación de el gen CIST, ¿ok? También les preguntan cuál es el gen que se encarga de inactivar al cromosoma X. Gen CIST, acuérdense. Y hay tamaños normales
de la cromatina sexual, que es generalmente de 0.7 a 1.2 micras. Cuando ustedes lo ven en el microscopio, si es de 0.7 se ve muy, muy chiquito, mucho más chiquito de lo que debería. Se los digo. Y cuando es de 1.2 micras se ve muchísimo más grande. También eso representa alteraciones. Si bien es cierto, el cromosoma X se inactiva, todavía genera cierto aporte, digamos. Hay algunas áreas que todavía transcriben, son áreas muy pequeñas, el aporte es pequeño, pero también trabaja. Entonces, una alteración en la cromatina sexual también es un problema en la calidad de vida del paciente. ¿Ok? No es que las mujeres podamos vivir sin tener cromosoma X, de hecho, hay personas que nacen solamente con un cromosoma X y también representa un problema genético, que creo que ya lo vieron y lo vamos a repetir más adelante. Y ya está. Más de la cromatina sexual. Esto también antes no lo había añadido al PPT, pero vi que estaba en una pregunta de un examen, así que se los coloco. La cromatina sexual es ADN más histonas. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de un cromosoma que ha sido reducido, que ha sido empaquetado. Entonces tiene esta misma conformación, ADN más histonas. ¿Qué histonas van a conformar la cromatina sexual? Estas de aquí, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Ok? Y el H1 también está, pero en la parte externa. Y ya. Otra cosa que tienen que recordar acerca de cromatina, no necesariamente la cromatina sexual, es que la cromatina tiene sectores, cromatina igual ADN más histonas, ¿ok? No les hablo solamente de esta parte de aquí. Pero la cromatina tiene sectores que se transcriben y sectores que no se van a transcribir. ¿Por qué ocurre esto? Miren, a los sectores que no se llegan a transcribir los conocemos como heterocromatina. ¿Por qué no se transcribe? No es que haya algo malo con ellos, sino que la información está tan empaquetada que es imposible de leer. ¿Ok? Eso es la heterocromatina. Acá les puse, para que más o menos se imaginen cómo está la cromatina, está algo así, como los videos de la Ginomen. No se puede entender nada, la célula no sabe qué hay ahí. Y hay dos tipos de heterocromatina. La constitutiva, que, como dice su nombre, solamente pertenece a la cromatina, pero no aporta nada, no tiene información tampoco. Y la facultativa, que tiene información que nos expresa. Todas nuestras células tienen información de todo nuestro ADN, ¿ok? Saben la función de todas las demás células, pero no es igual una neurona que una célula cardíaca. Cada una está transcribiendo, traduciendo, se está replicando con información diferente. ¿Por qué? Porque hay algunos genes que no se están expresando ahí y es parte de lo normal, ¿ok? Entonces, eso estaría en la heterocromatina facultativa. Tiene información que sí podría expresarse, pero en esa célula no se va a expresar. Y después la eucromatina, que aquí ya comparándolo con la Ginomen, sería más o menos un fideíto así, está todo alargado, que sí se puede leer. Eu significa verdadero. Entonces, eucromatina, la cromatina verdadera, o sea, la que sí aporta, la que está activa y la celulita puede leer el ADN que contiene para la transcripción. Y ya está. Esa sería la parte de cromatina. ¿Cómo podemos calcular cuántos corpúsculos de Barr tenemos? Prácticamente la fórmula sería la cantidad de nuestros cromosomas X menos 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que solo uno es el que se supone que debe cambiar. Entonces, los demás tienen que inactivarse. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tendría un varón? Ninguno, porque solamente tiene un cromosoma X, entonces no hay nada que inactivar. Y ya, aquí les puse algunos ejemplos. Acuérdense, es el número de cromosomas X menos 1. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Turner, ¿cuántos corpúsculos de Barr tendría? ¿44? Serían
0 corpúsculos de barro. A la hora de leer esta partecita de aquí, estos son los cromosomas totales. Lo normal son 46 cromosomas. Y al final, ahorita vamos a dar nomenclatura. Al final les colocan los cromosomas sexuales. Por ejemplo, un varón es XY o una mujer es XX. Cuando dibujamos o ponemos la nomenclatura de alguien con síndrome de Turner, es X0, porque solamente tiene un cromosoma X. Entonces, según la fórmula, si tiene un cromosoma X menos 1, no tendría cromatina sexual o corpúsculo de Barr, como prefieran decirle, como en el caso de un varón. A ver, ahora en el caso de una trisomía del cromosoma X, Dos. y cuando lo vemos en el microscopio, se verían algo así. En el caso del síndrome de Penta X, Cuatro. perfecto, 4. Se verían algo así. Acuérdense del tamaño, que es de 0,7 a 1,2 micras. Si se ve mucho más grande, eh, es porque ya hay problemitas, ¿ok? Acuérdense que es un cromosoma inactivado, cada uno debe tener un tamaño respectivo. Muy pequeño puede significar que ese cromosoma tenía una deleción, y muy grande puede significar que quizá eh, otro cromosoma le ha cedido parte de su información, lo cual también es un problema. Ahora, en el síndrome de Klinefelter, Uno. uno, sí, porque el cromosoma Y, cuando hablamos de cromatina sexual, lo ignoramos siempre. Y ya, en el síndrome XXXXY o síndrome de Fracaro, Tres. 3, perfecto, ya ahí está. En el caso de los hombres XYY o superhombres, Cero. sí, porque el cromosoma Y ahorita no nos interesa. Y ya, síndrome de Noonan. Síndrome de Noonan es un problema en varios genes. No lo veríamos acá en el cariotipo, entonces sería como la nomenclatura de un varón, así que no habría cromatina sexual. ¿Ok? Ahora lo que les estaba diciendo, nomenclatura. Eh, a veces cuando tenemos diferentes alteraciones genéticas, tenemos que poder escribirlas en la historia clínica. Cuando eres genetista, lo tienes que colocar el nombre del paciente, edad, sexo y al lado del cariotipo, ¿ok? Entonces, sería prácticamente esto. Aquí les puse una receta, una serie de tips para hacer la nomenclatura, que bueno, ya les hice un poquito de spoiler, pero ¿qué tenemos que hacer? Miren, por ejemplo, vamos a hablar de un varón, ¿ok? De un varón sano, ya. Ay, mi manito toda fea, ya no importa. Un varón sano. ¿Cuántos cromosomas debe tener en total? Lo normal, 46 cromosomas. Después tenemos que añadir una coma. Y al final, los cromosomas sexuales. Como es un varón, entonces se le coloca XY. Y ya, justo así. Para una mujer normal, sana, lo mismo. Solamente que los cromosomas sexuales serían XX. Pero ¿qué sucede si tenemos anomalías numéricas? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, el síndrome de Down es una trisomía. ¿Qué quiere decir trisomía? Que en lugar de tener dos cromosomas 21, va a tener tres cromosomas 21. Entonces, globalmente, ya no sería una persona con 46 cromosomas, porque hay un extra. Entonces, tendríamos que colocar 47 cromosomas, si es varón o mujer, los cromosomas sexuales, y al final dónde está ocurriendo esta alteración. Como es trisomía del 21, pues le colocamos un más 21, que sería el cromosoma que está duplicado. Y ya está, eso sería. A ver, ¿algunos se animan a hacerlo con el síndrome de Patau? El síndrome de Patau es la trisomía del cromosoma 13.
Ay, no les puse, ya, digamos que es mujer. Ahí está. Ay, no, eso no es mujer. Bueno, digamos que es mujer. Cuarenta y siete XX más 13. Perfecto, y ya está. Esa sería la nomenclatura. Listo. Ahora, en el caso de alguien con Klinefelter, aquí no estamos hablando de que hay un cromosoma. Este les voy a hacer el ejemplo, ¿ok? Porque es un poquito diferente. El Klinefelter, ya lo vieron en teoría, es una alteración en los cromosomas sexuales. Y como los cromosomas sexuales están justo aquí, ahí nomás vamos a poner la alteración. Por ejemplo, el Klinefelter es un varón que tiene doble cromosoma X. Entonces colocaríamos 47 y aquí hay dos cromosomas X, colocamos primero los cromosomas X y como es varón, Y. Eso sería cómo se hace cuando las alteraciones son a nivel de cromosomas sexuales, ¿ok? No es que al final le tengan que poner más X, sino que ahí ya lo colocan. Y siempre va primero el cromosoma X y al final el cromosoma Y. Y ya está. Eso sería toda la parte de nomenclatura. Ahora vamos a pasar directamente a anomalías, que aquí ya vieron un poquito. Hay una parte en su teoría que se las quitaron, que es más que todo para entender las diferencias en las anomalías. Se las coloqué aquí porque les va a servir para más adelante, porque esta clase se continúa prácticamente en la semana 3, me parece, o en la semana 5, no recuerdo bien. Entonces, esta parte de aquí ya les va a ayudar para después, ¿ok? Anomalías cromosómicas. Hay de dos tipos. Numéricas. ¿Qué quiere decir? Exceso o muy poquito. Naturalmente deberíamos tener 46 cromosomas, de los cuales son 22 pares somáticos y pues el otro par que es el par sexual, el cromosoma X y el cromosoma Y. Una alteración numérica es cuando tenemos un exceso de cromosomas o faltan cromosomas. Por otro lado, las anomalías estructurales van directamente a atacar, a criticar a nuestros cromosomas en sí, ¿ok? Una anomalía estructural podría ser, por ejemplo, que al cromosoma le falte este bracito, o que el cromosoma se haya hecho pataza de otro y se haya robado su bracito, ¿ok? Eso es una anomalía estructural, un problema que está directamente en la forma de nuestro cromosoma. Entonces ahí ya vamos a poder ver. Miren. Las anomalías numéricas las podemos separar en dos, euploidías y aneuploidías. Aquí quiero que vean nuestros cromosomas como una baraja de cartas, ¿ok? Nosotros tenemos una baraja de cartas, tiene tiene una Q, tiene una reina. Entonces digamos que cada baraja de cartas son 23 cromosomas. Nosotros tenemos dos barajas de cartas, porque tenemos 46 cromosomas que vienen en parejitas. Hay dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, ¿ok? Son como juegos de cartas, juegos cromosómicos, prácticamente. Entonces, lo normal sería tener dos de estos juegos cromosómicos. ¿Qué nos quiere decir una euploidía? Que tenemos más juegos cromosómicos o menos juegos cromosómicos, o sea, en múltiplos. Por ejemplo, tenemos 23 cromosomas, que es un juego cromosómico, o tenemos 69 cromosomas, que son tres juegos cromosómicos. Esa sería la alteración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las monoploidías, que es cuando solamente hay un juego cromosómico, o sea, 23 cromosomas. Un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3. Y las poliploidías es cuando tenemos más juegos cromosómicos de los que deberíamos. Por ejemplo, una triploidía cuando tenemos tres juegos cromosómicos, o sea, tres cromosomas 12, tres cromosomas 16, tres cromosomas 18. Y las tetraploidías, que es cuando tenemos cuatro juegos cromosómicos. ¿Ok? Lo que quiero que se den cuenta es que las euploidías prácticamente son múltiplos de 23. Véanlo como tenemos una baraja
y normalmente deberíamos tener 2 ases, 2 reyes, 2 Qs. Pero aquí o tenemos menos de todo o tenemos más de todo. ¿Ok? Es así, uniforme. Es todo o nada. Eso es una euploidía. A diferencia de una aneuploidía. En la neuploidía, el cambio varía. ¿Ok? Tienes más de un cromosoma en específico o menos de un cromosoma en específico. Ya no están afectados todos en su totalidad. Y en las aneuploidías tenemos lo que son las oligosomías y las polisomías. ¿Qué significa esto que suena tan feo? Oligo significa poquito y poli, pues ya debe saber que significa mucho. Entonces, en las oligo es cuando tenemos menos de 46 y las poli es cuando tenemos más de 46. ¿Ok? Las monosomías, por ejemplo, que es cuando solamente tienes un cromosoma 5, por ejemplo, y todo lo demás está normal. Y las nulisomías es cuando te falta el par. No tiene cromosomas 10, pero el resto sí los tiene. Eso serían. Y las polisomías, que son las más comunes y también de las más estudiadas, que son los excesos. Una trisomía cuando tienes un cromosoma 21 de más, por ejemplo. O tetrasomía tiene 2 cromosomas X de más. Pentasomía, 3 cromosomas de más. ¿Ok? Entonces, así es como va escalando. Y estas son las alteraciones que vamos a ver ahorita. También esos teoría les pusieron ejemplos. Las que están viendo principalmente son las aneuploidías, ¿ok? No he visto, no les han puesto euploidías. Y la parte estructural ya la vamos a ver en otra clase. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en esta parte? Porque es más términos. Entonces, ¿tienen alguna duda? No. A ver, entonces continuamos. Ya, más que todo para que lo tengan así, euploidía, todos afectados. O nos faltan todos o tenemos exceso de todos. Y en euploidías es un hito que está afectado. ¿Ok? Y ya, aquí están las estructurales. No se las voy a explicar ahora porque creo que está en la semana 2 también hay un poquito, entonces ahí ya las vemos. Entonces, ejemplos de aneuploidías, las más comunes y también las que les van a perseguir toda la primera mitad del curso. El síndrome de Down, que ya les mencioné un poquito de él, que es la trisomía del cromosoma 21. Después, el síndrome de Patau, que es incompatible con la vida, la trisomía del cromosoma 13. ¿Ok? Lo vamos a ver también cuando hagamos genes en el desarrollo. Y después el síndrome de Edwards, que es una trisomía del cromosoma 18. Estos tres son trisomías. Se los presento desde ahorita porque los van a ver bastante, bastante. También son los más comunes. De estos tres, el más común es el síndrome de Down. ¿Ok? Y ya, cada uno tiene sus propias características, pero quizá los vamos a ver después. El síndrome de Patau sí o sí los vamos a ver creo que en 2 clases más. Entonces, ya, por ahí para que ya los vayan conociendo. Ahora ya, cerrando esta parte de aquí, viene netamente lo que son alteraciones, patologías hereditarias, principalmente más aneuploidías, que son las que tienen que recordar y las que entran de lleno en el examen. ¿Ok? Estas sí, siempre, siempre se las colocan. Les voy a ir destacando cuáles entran más seguido que otras. También, no sé, no, en seminario no ven esta parte. Entonces, ahorita se las voy explicando. A ver, iniciando con el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, vino una pregunta de esto, es la monosomía más común que hay. ¿Ok? Era una pregunta para marcar seleccione lo verdadero. Lo verdadero era que de todas las monosomías que existen, la que más pueden encontrar es la de síndrome de Turner. Y seguramente cuando hagan rotaciones, pues lo van a ver. Es más común que las demás. Y eso que ocurre en uno de cada 2.500 recién nacidos. Pero sí o sí la van a llegar a ver en algún momento. ¿Ok?
Entonces, lo típico que les pueden preguntar es si es la más común. Esta es la más común. Y también sus características son las que siempre vienen en los exámenes. Aquí está más o menos para que lo vean todas las características que tiene el síndrome de Turner, que es primero que nada una monosomía, pero en este caso del cromosoma X. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un 45X0, porque falta un cromosoma X. Aquí entra lo que les digo. Si bien es cierto, vimos que en cromatina sexual se tiene que inactivar un cromosoma X, ustedes me van a decir, pero ¿por qué hay tantas alteraciones si este cromosoma está inactivado? Porque inclusive estando inactivado, todo cumple una función. Y este síndrome es la evidencia de ello. Entonces, aquí está el síndrome de Turner. Principal para reconocer eh, lo que es la implantación baja del cabello y en el cuellito la piel redundante. Generalmente muchos problemas cardiológicos, la mayoría de embriones no llegan a término, fallecen en el primer trimestre por estos mismos problemas cardiológicos. Por ejemplo, la constricción de la aorta. ¿Qué quiere decir? La aorta es un canal enorme y una constricción en ella es que tiene un espacio en esta manguera que es muy pequeño, la luz es muy pequeña y hay muy poco paso de sangre. Eso también es la principal causa de abortos. A nivel del fenotipo femenino. Fenotipo, se los anota acá. Ahorita para que ya lo tengan en cuenta. Hay dos palabras que tienen que saber. Fenotipo y genotipo. Seguro ya las han escuchado, pero por si acaso se las repito. Fenotipo es lo que vemos, lo que típicamente asociamos a un varón o a una mujer. Por ejemplo, en el caso de la mujer podría ser las mamas, las caderas un poco más anchas, en el caso del varón la mandíbula más marcada, mayor vello facial y ya. Eso es la parte del fenotipo. Mientras que el genotipo, lo que no podemos ver, lo que está dentro de nosotros, o sea, nuestro código genético, ese 46XX o 46XY, eso es el genotipo. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome de Turner? Parte del fenotipo femenino típico está alterado. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de las mamas. Al tener un solo cromosoma X, el desarrollo es bastante pobre. En la parte del sistema genital, los ovarios no se desarrollan completamente, lo que genera amenorrea, que también me parece que lo ponen acá. ¿Qué quiere decir amenorrea? Que a veces en genética les ponen muchos términos, pero no les dicen qué es cada uno. Amenorrea es ausencia de menstruación. La mayoría de estos pacientes son infértiles, ¿ok? Otras cositas características pueden ser la gran cantidad de lunares que llegan a tener. Hay deformidad en la parte de los codos. A veces las uñas no se llegan a desarrollar o también tienen los dedos bastante cortos, principalmente el dedo meñique, si no me equivoco. Y ya, la parte del tórax en forma de escudo. Eso es lo principal. Otra cosa es la baja implantación del cabello, ¿ok? Pero lo principal que tienen que recordar es lo que ya les he mencionado. Como quise que lo relacionen, a veces uno ve el dibujo y no se da cuenta de cuál es lo más característico. Les puse una paciente con síndrome de Turner. Acá pueden ver la piel redundante. A la piel redundante también en su literatura lo van a ver como Pterygium colli, ¿ok? Para que cuando lo lean no se confundan. ¿Qué es Pterygium colli? En la zona de aquí tenemos una gran cantidad de músculos, ¿ok? No piensen que esto de aquí es músculo, sino es piel que está quedando por fuera del músculo. Eso es Pterygium colli, por eso se le dice piel redundante, es piel en exceso. Después la parte del tórax en escudo. Acá no podemos ver muchos lunares, pero sí la implantación baja del cabello, que es típica. Normalmente debería ser un poquito más arriba. Y ya está. Eso es prácticamente. Como ven, el pterygium colli es lo primero que podemos reconocer. Y ya, eso sería el síndrome de Turner. Acuérdense, es la monosomía más común. Después, el síndrome triple X, que si lo buscan lo pueden encontrar también como síndrome de supermujer, pero
lo formal es que le digamos síndrome de triple X. ¿Por qué ocurre eso? Cuando se forman las celulitas sexuales, que son el cromosoma y el óvulo, tiene que haber una disyunción meiótica. ¿Qué es meiótica? ¿Qué es meiosis? Bueno, cuando hablamos de mitosis, tenemos una célula, por ejemplo, con 46 cromosomas, que se divide y nos va a dar dos células hijas también con 46 cromosomas. Pero cuando hablamos de meiosis, es prácticamente una celulita con 46 cromosomas que se va dividiendo y nos debe dar dos celulitas con la mitad, o sea, con 23 cromosomas. Eso es lo que ocurre con las células sexuales. Estas células tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque se van a unir y pues forman el cigoto que ya tiene 23 más 23, 46 cromosomas. Por eso recibimos un cromosoma de cada padre. ¿Qué ocurre para que se produzca esto? Bueno, una de estas células sexuales tuvo un problema en la meiosis, o sea que al momento de dividirse no se repartió como debería y generó esta duplicación en el cromosoma X. ¿Ok? Es así que se produce esto. Cuando hagan su bandeo, ustedes tienen que ir separando cuál cromosoma va con cuál y van a ver que hay tres cromosomas iguales, que son los 3X. La mayoría, 75%, infértiles, en el caso del síndrome de triple X. Lo curioso de este síndrome es que más que alteraciones físicas, como pueden ver aquí hay una niña que tiene este síndrome, genera alteraciones de carácter. ¿Ok? Esquizofrenia, psicosis, problemas mentales, problemas de aprendizaje, eh, falta de un adecuado comportamiento social. Eso es lo que está relacionado a este síndrome. Y a pesar de que hay tres cromosomas X, algo que también puede ocurrir es la menorrea, o sea, la ausencia de menstruación. ¿Ok? A pesar de que hay tres cromosomas X. Y ya está. Me parece que el rango de vida es igual. Hay, por ejemplo, para el síndrome de Down es hasta los 50 años, pero para una supermujer no hay problema, ¿ok? El mismo tiempo de vida que para una persona sana. Eso sería la parte de supermujer. Ahora vamos, antes teníamos tres cromosomas X, en el caso del penta X, 5 cromosomas X, como ven acá en la imagen. ¿Ok? También tiene características típicas. Es un síndrome bastante preguntado junto con el síndrome de Turner, porque tiene características que se pueden reconocer a simple vista. Lo primero, no se ve mucho en la imagen, pero microcefalia. ¿Qué es microcefalia? La bóveda craneana con un tamaño menor al que debería. Microcefalia. Después, hendidura palpebral mongoloide. No sé si han visto los ojitos de un niño con síndrome de Down. Tienen una forma diferente al del resto de personas. Esa es la hendidura palpebral mongoloide. También se le conoce como epicanto. ¿Ok? Ahí pueden ver, se ve diferente al fenotipo del resto de personas. Y también es algo característico de niñas que padecen de penta X. Después tenemos lo que es el hipertelorismo, se los voy a escribir. ¿Qué quiere decir hipertelorismo? Tenemos nuestra carita y se supone que la distribución de los ojos es con el espacio de un ojito separado, ¿ok? Así es como debería estar distribuido normalmente, puede ser un poco más, un poco menos. En el hipertelorismo, los ojos están muy separados uno del otro. ¿Ok? El espacio es mucho mayor. Eso quiere decir hipertelorismo. Y ya. Otra cosa es que las orejitas tienen una implantación baja. Y la característica más importante y que siempre les colocan es el pie equinóvaro, que es una alteración en la forma del pie. ¿Ok? En lugar de estar así hacia enfrente, tiene esta pequeña curva hacia adentro y arriba. A eso se le conoce como pie equinóvaro. Característica típica de penta X y también típica pregunta de examen.
De ahí problemas en otros órganos que son ya cosas un poco más extra. Por ejemplo, los riñones son hipoplásicos, que quiere decir son muy pequeños, mucho más pequeños de lo que deberían. Esto conlleva problemas renales, falta de funcionalidad adecuada. Otra cosa es que también tienen el cuello muy corto y sus manos también son muy pequeñas. Eso es lo típico. Pero aquí de Penta X, por favor no se vayan a olvidar principalmente del pie equinovaro, ¿ok? Y también, bueno, del hipertelorismo, pero más que todo del pie equinovaro. Ya está. A ver. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte de aquí? Entonces continuamos. Ok, chicos. Ahora, uno más. Sé que son varios. Uno más, uno más. Feminización testicular. Aquí, como pueden ver, vamos a tener el cariotipo 46XY, que aparentemente debería pertenecer a un varón. Pero cuando llega a su consultorio esta persona, ustedes van a ver el fenotipo típico de una mujer. ¿Por qué ocurre esto? El problema aquí es en los receptores de andrógenos. ¿Ok? ¿Qué son los andrógenos? Hormonas como por ejemplo la testosterona o los estrógenos que nos dan las características que están más relacionadas a nuestro sexo. ¿Ok? Entonces en la feminización testicular lo más común es que no haya una adecuada recepción de esas hormonas. Es por eso que se pierden ciertas características que deberían ser típicas de ese sexo. Por ejemplo, en la feminización testicular tenemos el genotipo de un varón, pero esta persona no recepciona adecuadamente la testosterona. Es por eso que se pierden los resultados típicos que debería tener una persona que recibe testosterona, como puede ser una gran cantidad de vello facial, o por ejemplo también la propia musculatura. Acuérdense que la testosterona es la hormona de la fuerza y ya está. Eso genera varias características que también están relacionadas a lo que son los sistemas genitales. ¿Ok? Aquí podemos ver que no se observan testículos ni tampoco se llega a observar pene. ¿Por qué? Porque en la formación embriológica tiene que haber una influencia de la testosterona para que estos se puedan formar. Esta persona no la tuvo. Entonces los testículos están abdominales. Existen, pero se encuentran dentro, no han descendido. Ya cuando hagamos sistema urogenital, van a ver que los testículos en la etapa embrionaria tienen que ir descendiendo a nivel intrauterino. ¿Ok? Aquí están presentes, pero no se pueden visualizar. También hay una aparente vagina, pero en realidad no es una vagina, sino que termina en un fondo de saco, porque no se va a continuar con cervix ni tampoco útero. ¿Ok? Es como una bolsa ciega que no llega a ningún otro órgano. Y ya está. Eso sería la feminización testicular. Después el Klinefelter, que es el síndrome 47XXY. Es un cromosoma X en exceso. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? Lo que va a disminuir es la testosterona. Entonces, lo típico que puede pasar ante ausencia de testosterona, pues poco vello facial, hombros más estrechos, desarrollo de pechos, ginecomastia. Esta ginecomastia puede ser unilateral o puede ser bilateral. De ahí también problemas en el desarrollo de las gónadas, o sea, testículos de tamaño muy pequeño, problemas de fertilidad también. Y en este caso un extra sería que estos pacientes también padecen de un leve retardo mental, ¿ok? Generalmente se dice leve porque el coeficiente intelectual va a bajar 10 a 15 puntos por debajo del promedio. Y ya está. Lo que les decía de la testosterona, la hormona de la fuerza, tienen un menor desarrollo en la musculatura. Y eso sería el síndrome de Klinefelter. Acuérdense que es eh, ante baja testosterona que ocurren todos estos cambios. ¿Ok? Y ya, ahora vamos con
más síndromes. Faltan pocos, chicos. Yo sé que son un montón. El síndrome de Fracaro, que es el síndrome 49XXXXY, muy parecido al Penta X. Es un síndrome bastante grave, causa retardo mental severo. Tienen un coeficiente intelectual aproximadamente de 30 a 35. También tienen la hendidura palpebral que habíamos hablado, o sea, el epicanto, que también es característico de niños con síndrome de Down o de niñas Penta X. Este de aquí que se conoce como prognatismo, no sé si han escuchado en TikTok mordida tipo 3, eso es prognatismo. El maxilar inferior está eh, mucho más por fuera que el maxilar superior, ¿ok? Y de ahí a nivel genital hay un menor desarrollo tanto de testículos como de pene, lo que puede generar problemas para la fertilidad. Lo que sí tienen esperanza de vida totalmente normal. Otra cosa que pueden tener es ginecomastia, o sea, crecimiento de mamas. Y ya. Bueno, ya les dije la parte del cuello muy corto y lo que ya vieron que es el hipertelorismo. ¿Se acuerdan qué significa hipertelorismo? Separados mucho o un ojo muy separado del otro. Ujú, exacto, en la ubicación en la carita, los ojitos están muy, muy separados. Hipotelorismo es exactamente lo contrario. Los ojos están muy juntos. Aquí de hecho les puse esta imagen de aquí. Aquí está el síndrome de Patau. Sé que es una imagen bastante fuerte. Cuando lo vi por primera vez también me chocó un poquito. Esto es hipotelorismo. Hipotelorismo ya prácticamente llegando a lo que es ciclopía. ¿Ok? Lo contrario a lo que estamos viendo. Más o menos para que se acuerden. A veces uno con imágenes capta más la información. Y ya. Después, el síndrome de perdón, XYY, que también les conocen como supervarón o superhombre. Aquí son principalmente problemas cognitivos. Miren, son personas que tienen una gran estatura, ¿ok? Es muy raro que se llegue a heredar. La mayoría de sus hijos deberían tener un cariotipo normal, o sea, un XY o un XX. Y lo principal que genera, o sea, problemas en el lenguaje, problemas en el comportamiento, así como el síndrome de supermujer. Y ya, la fertilidad sí, totalmente normal, ¿ok? Y ya, eso sería esta partecita. De ahí, ahora sí, el último que vamos a ver, que es el síndrome de Noonan. ¿Por qué lo estamos viendo ahorita? Porque usualmente dicen que este es el Turner de varones, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí tenemos un cariotipo normal? Porque la alteración ocurre en varios genes y genera estas características típicas. Lo principal, la cabeza con forma triangular, que aquí lo pueden ver en la imagen. Esa es la principal característica y cómo a nivel clínico ustedes lo pueden reconocer rápidamente. Y después, no se llega a observar mucho aquí, pero tienen una baja implantación de las orejas. Y ya. Y a consecuencia, pues, de la cabeza con forma triangular, la barbilla es mucho más pequeña de lo habitual. ¿Ok? Aquí hay también otras características. Los principales problemas son problemas cardiológicos. Y ya como el pectus excavatum es un problema en el esternón. Como saben, justo aquí tenemos un huesito bastante plano, que es el esternón. En el pectus excavatum hay una malformación en el esternón. Entonces, es como si en la parte del pecho hubiera una concavidad, algo así. ¿Ok? Eso es pectus excavatum. Y ya, cardiopatías congénitas y a nivel de los genitales, pene y testículos pequeños. Y este término de aquí, que es la criptorquidia. ¿Qué significa criptorquidia? Justo cuando estamos viendo feminización testicular, estábamos diciendo que eh, existían testículos, pero estos no habían descendido.
La palabra fina para decir eso es criptorquídea, que a veces en el examen te lo preguntan con estas palabras, ¿ok? Cuando te preguntan acerca de síndromes, te pueden poner el caso clínico, como yo les coloqué en su pretest, y después te dicen identifica qué síndrome es, o te pueden colocar el nombre del síndrome y te ponen señala cuál no es una característica o cuál es una característica. Y ahí te lo pueden colocar con estas palabras, o sea, criptorquidia, hipotelorismo, hipertelorismo, pterigium coli, les puede venir cualquiera de esas palabras. Entonces, para que vayan adecuándose, igual al pasar las semanas ya se van a habituar a todas ellas. De criptorquidia, cuando no hay un descenso de los testículos. ¿Ok? Problema típico del síndrome de Noonan y también lo que habíamos visto en feminización testicular, criptorquidia. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Entonces, eso sería todo por esta primera sesión. Acuérdense que hoy día vamos a hacer 2 sesiones, así que, a ver, primero les digo un poquito de la bibliografía. Para genética, el Thomson me parece que también es la que utilizan en sus teorías, y el Thornpenny también le dicen Amory. Que tienen las cosas básicas de genética. Ahí lo pueden revisar todo, ¿ok? Si no saben dónde conseguir los libros, no tienen que irse a Amazonas a comprarlo. Pueden utilizar el Clinical Key Student y ahí tienen acceso a todos los libros gratis y los pueden tener en su celular o en su tablet, donde prefieran, para que no tengan que estar comprando todos los libros que se ven. Eso sí, para embriología, más que leer estos, para la parte embriológica, lo que deben tener en cuenta es el Langman, ¿ok? Y el Moore. Eh, Ahí toda su teoría está ahí. Todo lo que van a ver también está ahí. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, quizás su delegado también ya les ha hablado un poquito de eso. Y ya, eso sería todo por la primera sesión, chicos. Voy a dejar de compartir. Lo que quería consultarles, vamos a hacer 2 sesiones. Sé que es bastante largo y cansado, entonces, ¿les parece bien un break de 15 minutos o quieren ir de corrido?